Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos Yaesco y el equipo de Brasil y Argentina. Nosotros vamos a hablar hoy, bueno, yo no, yo de Yaesco vengo simplemente a introducirlos, a presentarlos. Ellos son un equipo de investigadores que trabajan en investigación de los países de Brasil y de Argentina, y hoy nos vienen a hablar sobre la geopolítica de la industria energética, si no me equivoco. Y pues bueno, les damos la bienvenida. Todavía faltan 2 miembros más por llegar, pero durante la transmisión se nos van a unir. Y bueno, aquí están con nosotros Joyce, Jessica y William. Bienvenidos, muchachos. Pueden comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Desde el Observatorio de la Geopolítica de la Energía Latinoamericano, la Geopolítica de la Energía, estamos muy felices de participar de esta iniciativa, ¿verdad? Para conectar puntos, para conocer más nuestra región, especialmente del sur hacia el norte. Y bueno, inicialmente queremos compartir qué es nuestra organización, un poco de su historia, unos fundamentos básicos de la geopolítica de la energía, y posteriormente iremos a presentar dos colegas que tienen una investigación muy interesante en relación a la cooperación nuclear entre Argentina y Brasil. Entonces, Elisa, sí, por favor, podemos poner la presentación inicial del observatorio. Bueno, básicamente sí, nuestra organización tiene un nombre largo, el Observatorio Latinoamericano de la Geopolítica, la Energía, Recursos Estratégicos, Infraestructura, Tecnología, Seguridad e Integración Energética. Nosotros somos parte, ¿verdad? Somos una organización que nació en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, localizada en Foz de Iguazú, ya les mostraré dónde. Pertenecemos al Núcleo de Estudios Estratégicos de Geopolítica e Integración Regional, el NIEGI, y a Student Energy, que somos, como se dice, un capítulo asociado, una organización asociada a Student Energy. Siguiente, por favor. Bueno, y básicamente esa es como la imagen de los grupos que hacemos parte de Student Energy. Solo para ustedes tener una referencia, estamos en la tríplice frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Somos el primer chapter, o bueno, la primera organización asociada a Student Energy del Brasil. Siguiente, por favor. Bueno, parte de las actividades que nosotros tenemos como observatorio, fundamentalmente tenemos la área de investigación, que es baseada en relación a estos puntos de la integración energética, también de los avances a nivel de sistemas de poder energético en la región, y obviamente producción de artículos. Nuestro compañero William nos va a hablar un poquito más adelante en relación al website, que es nuestra base de datos, nuestro banco de información, y el uso que le damos, así también como en las redes sociales. Pero también tenemos un trabajo grandísimo a nivel de divulgación, o lo que llamamos alfabetización energética, que por un lado son eventos, muchísimos eventos, y aún, ¿verdad?, en tiempo de pandemia hemos continuado trabajando fuertemente en esta cuestión de nuestro programa continuo, y como tal la traducción y creación de materiales del portugués al español y viceversa. Próximo, por favor. Bueno, básicamente, ¿cómo nació? ¿Cómo iniciamos? Entonces, la idea inicial la tuvo nuestro director y mentor, el profesor Lucas Quer de Oliveira, profesor de la Universidad de UNILA. Y básicamente, como ven en la imagen, era esa creación, ¿verdad? Ese proyecto de investigación propuesto inicialmente para el año 2017 en la UNILA, como proyecto de investigación, y ya más adelante les comentaremos ese componente de extensión, que así le llamamos. Y también 2017 fue el año que tuvimos el Student Energy Summit,
que fue el Encuentro de Estudiantes por la Energía, el Mundial en México. Entonces participé, vine recargada viendo, bueno, hay muchísimo para trabajar, para integrar nuestra región, especialmente como jóvenes estudiantes, no solo de energía o de ingeniería de energía, pero también en las áreas relacionadas como relaciones internacionales, ¿verdad? Y traer esa cuestión de cómo como jóvenes podemos contribuir para esa agenda de transición energética en nuestra región. Próximo, por favor. Bueno, uno de los eventos así iniciales que empezamos a organizar fue los coloquios de la geopolítica energética y un de ellos, ¿verdad? Fue 16, tuvimos, ¿verdad? Un evento que organizaba y traía diferentes públicos y la idea era dar esa iniciación a qué es geopolítica de la energía. Dimos un curso, ¿verdad?, de pensamiento estratégico a nivel de escenarios de la geopolítica de la energía, junto, ¿verdad?, con el laboratorio de baterías del Parque Tecnológico de Itaipú, el laboratorio de hidrógeno, la maestría de integración contemporánea en América Latina y el Centro Interdisciplinar de Relaciones Internacionales e Integración de la misma UNILA. Siguiente, por favor. Y bueno, ese mismo taller, ¿verdad?, de escenarios, de prospección de escenarios, nosotros lo llevamos a lo que es la COI, Conference of Youth 13, que fue en Alemania, ¿verdad? Entonces la idea era trabajar con esos jóvenes un poco ese concepto de integración energética, de la cuestión de nuestros recursos estratégicos de América Latina especialmente. Siguiente. Y tuvimos otras participaciones puntuales, ¿verdad? Porque una cuestión es el entrenar a los jóvenes, que uno dice, ¿verdad?, juventud hasta los 35 años, pero también son esas nuevas generaciones, como lo son los niños. Entonces también participamos en la 5ª Conferencia Nacional de Infancia y Juventud por el Medio Ambiente, trabajando ese tema del nexus agua, energía y alimentos, también prospección de escenarios, y esto fue en el Brasil. Siguiente. Bueno, uno de los eventos que fue de mucha organización, pero también de unos resultados excelentes, fue el primer seminario internacional de estudios estratégicos, geopolítica e integración regional. Tuvo lugar en Foz de Iguazú, en la UNILA, en el 2018, y básicamente son espacios que buscamos para democratizar el acceso a la información de calidad en geopolítica, la energía y los recursos estratégicos en América Latina, especialmente en la región del Mercosur. Entonces, como ustedes ven, nosotros trabajamos junto con otros observatorios que hacen parte del NIEGI, del Núcleo de Estudios Estratégicos, para traer estas iniciativas. Siguiente, por favor. Tuvimos intercambio con otras organizaciones, como lo fue en el Perú. Básicamente trabajamos el tema Nexo Agua y Energía junto con el exsecretario ejecutivo de la OLADE y una de nuestras organizaciones partners, que básicamente se encuentra en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces nosotros dimos una visión binacional de ese nexus agua-energía como referente de integración, llevando esas temáticas, ¿verdad?, a nuestra organización partner, ¿verdad?, que fue la Universidad de Ingeniería y Tecnología, un chapter asociado a Student Energy en Lima, Perú. Siguiente, por favor. Y esto fue este fue bien interesante. Ese fue el segundo coloquio de la geopolítica de la energía. Básicamente nosotros trabajamos diferentes temas. Entonces fue un análisis, como tipo curso Energy 101, de lo básico de la energía. Tuvimos una videoconferencia con la agencia joven de energía de los BRICS,
y tuvimos una mesa de debate, ¿verdad?, de soberanía, cooperación e integración, que es Itaipú, ¿verdad?, la segunda mayor hidroeléctrica del mundo que se encuentra en la frontera, y Yacyretá, que es básicamente otra hidroeléctrica que tiene el Paraguay junto con Argentina, ¿verdad? Entonces, este fue uno de los primeros debates organizados por académicos, donde tuvimos el espacio de varios sectores de las empresas, de Itaipú, ¿verdad?, de UNILA, profesores y expertos. Y bueno, siguiente. Ya casi voy a terminar. También, como les decía, con una organización PARES, el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos. Ellos son el GIS, colegas de la Universidad Nacional de Asunción. Tuvimos reuniones, también tuvimos la oportunidad de visitar el Ministerio de Obras y conversar un poquito a nivel de esa cuestión de integración energética Paraguay-Brasil. Siguiente, por favor. Una de nuestras mayores publicaciones que llevamos a cabo, ¿verdad?, fue el Youth Energy Outlook, o el reporte juvenil de la energía de los BRICS, ¿verdad? Entonces, como vemos, UNILA como uno de los autores, nuestro equipo trabajó en uno de los capítulos. Les recomiendo, lean el Outlook, muy interesante. Siguiente, por favor. Y bueno, durante, ¿verdad?, durante este proceso, nosotros hemos buscado tener esa formación continua. Ya les vamos a dejar nuestro website, nuestros links para que entren, vean. Tenemos un canal en YouTube, ¿verdad?, donde casi 2 semanas tuvimos una live donde presentamos temas relacionados no solo a la cuestión energética, pero sí a la integración y a nivel de estudios estratégicos relacionado con esta cuestión de la pandemia. Siguiente, por favor. Estos fueron otros temas que posterior a la pandemia trabajamos, ¿verdad?, para ustedes entender y ver parte de las investigaciones o de los grupos de trabajo y eventos también que organizábamos. Entonces, básicamente la cuestión de guerras híbridas, ese análisis de coyuntura, del qué está ocurriendo, ¿verdad?, en Venezuela, Siria, Ucrania, Argentina, que al final del todo nos damos cuenta que it's all about energy. Así que, siguiente, por favor. Y bueno, básicamente, uno de los últimos eventos que estamos participando, ¿verdad? Estamos participando en la organización de los webinars de camino al Latin American Student Energy Summit, o lo que sería la cumbre latinoamericana de estudiantes por la energía, donde estamos con la parte de moderación, pero también de contacto de esos jóvenes latinoamericanos y caribeños que trabajan a nivel de energía. Les recomiendo que visiten el website de LACES. Siguiente. Y bueno, les presento, básicamente, aquí hay algunas caras de nuestro equipo, ¿verdad?, del núcleo de estudios estratégicos en la parte de abajo y en la parte de arriba, lo que era el equipo base del Observatorio de la Energía. Tenemos que tener una foto actualizada con los colegas, con Astrid y con William. Siguiente, por favor. Y básicamente les voy a dejar por ahora aquí. Les recomiendo que sigan nuestro Facebook, Instagram, Observatorio de la Energía, nuestro website, donde nuestro colega William va a hablar y nos va a explicar un poquito de qué se trata, qué pueden encontrar, para qué les puede servir para sus investigaciones. Así que, Aguillé, gracias, obrigada. William. Buenas tardes a todos, yo soy William. En nombre del NEGI, del Observatorio de la Geopolítica de Energía, y en nombre de todas las personas de la UNILA acá en Foz del Iguazú, gustaría mucho de agradecer a IAESCO por este momento que nosotros tenemos para presentar nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Y básicamente yo voy a hablar de la acción de extensión, que es un proyecto de pesquisa de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, que está baseada en el Observatorio de la Geopolítica de Energía, ¿sí?
nosotros tenemos una serie de personas que componen el observatorio, compuesto por el profe Lucas Kerr, Joyce, Astrid, yo y otras personas de algunas universidades acá de la Tríplice Frontera y de otras universidades en Brasil, ¿sí? Tenemos personas que son del sur del país, del norte del país, ¿sí? Es un proyecto de investigación que tiene raíces profundas con la historia de nuestro país, que está basado en las cuestiones de energía, sustentabilidad, energías renovables, ¿sí? Y también que congrega una acción muy peculiar, que es la transformación que la energía ocasionó en el mundo, na cuestión geopolítica, de qué modo la energía influencia o tiene influencia para las acciones de los países unos con los otros, ¿sí? Y en este momento yo voy solamente a hablar de nuestro site, Observatorio de Geopolítica Energética, y a presentar para ustedes que están nos asistindo, nos acompañando ahora, que es acá en Brasil y en Latinoamérica una de las mayores bases de datos del tema de energía. Y si no estoy enganado, yo creo que no, es la cuarta mayor del mundo. En el día de hoy yo hice una pesquisa y tuve el placer de concluir que nosotros tenemos más de 1.500 artículos en nuestro site y solamente no, en el año de 2020 tuvimos el acceso de más de 10.000 personas. En nuestra región nosotros tenemos accesos de paraguayos, argentinos, brasileños, en la región de Latinoamérica, México, Venezuela, Colombia. En otros lugares del mundo tenemos Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Inglaterra, Rusia, China, Japón. Y hay una peculiaridad, que nosotros en el campo de pesquisas teóricas estamos en el 17º lugar entre los países del África. Nosotros tenemos acceso de África del Sur, Angola, Ghana, Togo, y para nosotros es muy bueno eso, pues demuestra la capacidad de pesquisa de nuestros integrantes, demuestra la importancia de este trabajo para la universidad, que tiene en el Observatorio de Energía y en NEHI uno de los grupos de pesquisa más antiguos de la universidad, y si no estoy enganado, el primer, ¿sí? Nosotros somos compuestos no solamente del Observatorio de Energía, Observatorio de BRICS, que es el mayor de Latinoamérica, Observatorio de Integración y otros nuevos observatorios como la Integración Económica y el Observatorio del Coronavirus, que estamos iniciando nuestros trabajos y nuestras pesquisas en estos tiempos de la pandemia, ¿sí? Y gustaría mucho de hacer el convite para que usted conozcan nuestros proyectos. El site observatoriodenergia.wordpress.com, el Facebook Observatorio de Geopolítica de Energía y nuestras redes sociales, el Twitter Observatorio de Energía, da Geopolítica de Energía y el Instagram Observatorio de Energía. Nosotros tenemos hecho una serie de pesquisas y tenemos complementado nuestro trabajo con las acciones de otras universidades. Así tenemos un gran banco de datos con tesis, artículos, resumos, noticias, entrevistas, vídeos. La live de hoy, por ejemplo, está siendo, ya fue enviada para el site, fue vista por los países que nosotros tenemos capacidad de acceso, sí, está siendo transmitida también a través de todas las redes sociales del Grupo de Energía y del Observatorio de Energía. Y en este momento yo voy a pasar la palabra para mi amiga Astrid, que irá a tratar con ustedes de la cuestión de energía nuclear entre Brasil y Argentina. Astrid, te paso la palabra, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos los que están viendo, escuchando. Gracias por estar presente, por dar atención a este evento que para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, yo voy a presentar el tema, como nosotros, la idea del evento era hablar un poco sobre los sistemas energéticos, ¿no? La geopolítica
de los sistemas energéticos, una de las bases centrales, digamos, para considerar, para analizar el sistema energético es la industria. Y como Jessica va a presentar la parte de Brasil y Argentina, la cooperación entre Brasil y Argentina en la industria de energía nuclear, yo voy a presentar la parte de Argentina, ¿sí? Cuáles son las capacidades locales de la industria de energía nuclear, ¿sí? ¿Puede pasar, por favor? Bueno, en Argentina es un país muy importante para el desarrollo de la energía nuclear en Latinoamérica y en América del Sur principalmente, porque fue el primer país de América Latina, ¿no?, en desarrollar proyectos nucleares, ¿sí?, con un decreto en el año 1950, y luego con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es una institución muy importante en el sector, ¿sí? Después, actualmente están operando 3 centrales nucleares, que son la central Atucha 1 de Buenos Aires, Atucha 2 también de Buenos Aires, y Embalse de Córdoba, ¿sí? Que fueron creadas en el 74, en el 82 y en el 84 respectivamente. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, como yo les comentaba, energía nuclear en Argentina es un caso paradigmático por el hecho de que Argentina es un país periférico, semiperiférico, que ha logrado desarrollar una capacidad industrial bastante importante comparado a otros países con economías similares, ¿no? En el año 1970, digamos, se evidenciaron esas capacidades porque el sector logró sobrevivir a dictaduras militares, logró sobrevivir a crisis económicas, a crisis políticas, inclusive las instituciones actualmente se mantienen, ¿sí? Hay empresas muy importantes que fabrican insumos para el sector, ¿sí? Está INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, todas son instituciones que trabajan en conjunto dentro del sector, ¿sí? Y a partir del año 2006 se da una política más fuerte, digamos, en el sector, que trata de impulsar todas las actividades de revalorizar, digamos, el sector a través del lanzamiento de un plan estratégico donde se retoma esa tradición, esa cultura que había desde los años 50, ¿sí? Y luego también se considera de interés nacional nuevamente el sector. Por favor, pase. Y entonces acá les muestro, por ejemplo, las 3 centrales así muy rápidamente. La central Atucha 1, que ya les había contado, que está en Buenos Aires, tiene una capacidad de 362 megawatts y, bueno, emplea uranio natural que se puede producir a nivel local, y uranio levemente enriquecido, que se complementan dentro de la producción. Por favor, pase. La central de embalse de Córdoba también es muy importante porque es una central que logra distribuir energía para muchas regiones, ¿sí? Y esta es más importante aún porque es una central que utiliza un tipo de tecnología que se llama CANDU, que es una tecnología que tiene una gran capacidad, digamos, un gran contenido local, ¿sí? Que no necesita de tantas importaciones, existen muchas empresas, mano de obra local a disposición para el trabajo en esa tecnología. Es una central, bueno, como les comenté, está en Córdoba, o sea, es una región que, bueno, no está no está tan en el centro industrial, digamos, que es Buenos Aires principalmente, aunque Córdoba también es un centro industrial, pero está ya en una región un poco más periférica, inclusive la energía que se distribuye ahí va para el noreste, para Cuyo y otras regiones. Por favor, pasen. Y esta central paró de actividad y luego se retomó, creo que fue este año, o el año pasado, ¿sí? Y se hizo una renovación, digamos, de su capacidad. Por favor, pase ahora también. La central Atucha 2 está en Buenos Aires. También se trató de aprovechar la capacidad que había en la central Atucha 1 y se construyó en la misma plataforma, digamos, utilizando parte de la infraestructura. También es una central muy importante.
o sea, también, por ejemplo, muchas empresas que yo les mencionaba, que son pequeñas y medianas empresas del sector, contribuyen, digamos, para la construcción y para el mantenimiento de esa obra, ¿sí? Puede pasar también, por favor. Bueno, como les había comentado, que desde el 2006, después de que se reactiva ese plan nacional no estratégico para el sector nuclear, se hicieron o se anunciaron inversiones fuertes, ¿no? Para Tucha, para el proyecto Karen, que es un reactor nuclear, es un prototipo, una creación argentina que tiene tecnología argentina y que es muy importante para el sector porque justamente usa mano de obra local, usa insumos locales, se puede producir sin dependencia o con mínima dependencia, con algunas excepciones, digamos. Y también se reactivó la planta de producción de agua pesada, que es muy importante también para el sector, porque es una planta que es, digamos, a nivel internacional es una planta que exporta desde el país y es conocida y tiene capacidad de competir en el ámbito internacional. Entonces, toda esta política que se impulsó en esos años, lo que hace es reactivar, ¿no? El sector incorpora, bueno, nuevos objetivos, se abre más posibilidades de inversión, empresas se ven más atraídas para empleo, para impulsar el sector en definitiva, ¿no? Y esos proyectos, digamos, también se contratan en algunos casos la transferencia de tecnología de otros países para aprovecharla, por ejemplo, en el caso de la nucleoeléctrica argentina, así que en ese plan se incorporó, digamos, tecnología del exterior, pero con la idea de capacitar al personal y de aprender de todo ese proceso para la industria nacional. Por favor, pase. Después están unas cuarta y quinta centrales nucleares que están en proceso, aún no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, pero fueron proyectos muy controvertidos porque hay, bueno, como yo les había mencionado, que nosotros tenemos la idea esta de trabajar con el concepto de sistemas energéticos. Acá viene que se ve muy clara esta situación porque justamente quien iría a financiar estas centrales era China, instituciones financieras de China, ¿no? El Banco Industrial, si no me equivoco, y nosotros cuando analizamos el sector energético como un sistema, tenemos que considerar las transiciones de poder que se dan en el sistema internacional y actualmente nosotros estamos viviendo, ¿no? una transición de poder o por lo menos una pérdida de centralidad de la potencia, la principal potencia que era Estados Unidos, y China justamente es la potencia que está en cuestión, entonces por eso también las construcciones de esta central fueron bien controvertidas, porque inclusive una de ellas podría usar tecnología nacional, que es con la cuarta central, que utilizaría la tecnología CANDU, que es lo que yo les comentaba, que tenía más componentes nacionales, ¿sí? La otra central ya sería con componentes más de China, pero de todas maneras, en algunas entrevistas que yo pude observar de empresarios, ellos en algunos casos eran a favor de las construcciones de estas dos centrales, aunque no sea el mejor de los casos usar tecnología china, pero lo que hace es reactivar de alguna manera el sector, ya que Argentina es un país que tiene, digamos, un déficit energético, hay muchas localidades donde todavía no disponen de energía, entonces siempre es bueno tener mayor disponibilidad de energía, mayor diversificación. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, lo que yo les explicaba, ¿no? de la central 3, entonces iría a utilizar un reactor de uranio natural y agua pesada, que son los recursos que tienen que se disponen en el país, ¿sí? Y los de China, bueno, teóricamente China tenía interés de vender otro tipo de reactor, pero en realidad, ¿por qué fueron controvertidos estos dos proyectos? Porque primero el gobierno de Macri los continuó, digamos, en realidad se dio inicio en el gobierno de Cristina Kirchner, luego Macri continuó, pero en 2018 el ministro
que era ministro de Macri de Energía, lo canceló como shock para el sector, para muchas empresas y pequeñas empresas del sector. Entonces, eso, bueno, hasta ahora se sigue discutiendo. ¿Puede pasar, por favor? Acá estamos, bueno, a Aranguren, cuando había firmado un memorándum de entendimiento por las 2 centrales nucleares con China, y ahora en la otra diapositiva, si puede pasar, por favor, van a ver que después se suspenden las construcciones nucleares, así como si nada, o sea, un proyecto de tamaña envergadura, así en la discusión de si se hace o si no se hace, es algo que un país como Argentina no debería darse los lujos de estar discutiendo, ¿no?, de esa manera. Y bueno, después podemos analizarlo también porque el gobierno de Macri ha sido muy alineado, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos. Se podría decir que por ese lado tal vez se podría explicar por qué se han rechazado las centrales. Por favor, siga la otra diapositiva. Bueno, entonces en Argentina la participación nuclear en la matriz de electricidad no es muy grande, sí, pero es también, hay una tendencia que crezca, sí. Estas son proyecciones hasta 2030 en diferentes escenarios, sí, que es de la Secretaría de Planeamiento Energético Nacional, y se espera que crezca, sí. Sin embargo, no es significativa en relación a las otras, pero es no tenemos que verlo solamente por el lado de la generación de energía, ¿sí? O sea, como el título del trabajo de la presentación es la cuestión de la industria, ¿sí?, que es muy importante. Por favor, pase. Acá vemos, pues, este es el plan entre 2019 y 2030, no sé si se puede visualizar, pero eso que está en amarillo son las centrales nucleares. Una, bueno, es Atucha, la otra es, bueno, la última es en 2028, teóricamente se tendría que terminar de construir la 4ª central nuclear, que es la que está en controversia y aún no se sabe. Si puede pasar, por favor. Entonces, la idea de esta presentación era justamente destacar las capacidades locales que tiene la industria nuclear argentina. Bueno, la industria nuclear argentina tiene mayormente, está conformada por pymes, ¿sí?, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Si bien existen empresas de gran porte, pero predominan las pymes, ¿sí? Y tienen gran capital gran participación de capital argentino, y a su vez son empresas que se dedican a otros rubros también. Por ejemplo, INVAP es una empresa que se dedica a producir equipamientos de energía eólica y también nuclear, inclusive la producción de satélites, bueno, si no me equivoco, satélites. Son empresas que tienen diferentes rubros, ¿sí? Y bueno, además Argentina cuenta con una gran capacidad de recursos, mano de obra y opciones tecnológicas como las que le comentaba del CAREM, que es un prototipo de desarrollo argentino, ¿sí? Y bueno, se destaca en la producción de maquinarias y equipos de energía nuclear, ¿sí? O sea, todo esto tiene que además ser entendido en un contexto de diversificación energética, y no solamente la generación de energía, como les decía, la industria, la diversificación energética, evitar la dependencia. Son diferentes variables que están en juego aquí, que es muy importante para analizar el sector, ¿sí? Puede pasar, por favor. Bueno, y porque, como les comentaba, otra de las variables importantes para analizar el sector es la cuestión de los bienes de capital, ¿sí? Como les había comentado, el reactor nuclear, son bienes de capital que Argentina los puede producir inclusive para exportación, y porque es muy importante también porque se evitaría sustituir importaciones, se trataría de expandir y diversificar exportaciones con una política exterior más ofensiva, en el sentido de poder relanzarse al sector de otra manera, no de manera subordinada, y priorizando también la integración regional, que es lo que va a hablar Jessica, que es muy importante en este contexto, ¿sí? Porque Brasil y Argentina son países que tienen capacidades locales importantes de desarrollo. Y también, bueno, porque dinamiza la economía, ¿no? El desarrollo de proveedores de la economía doméstica, es muy importante, como les comentaba, por las pymes, ¿sí? Que se reactivarían. ¿Puede pasar, por favor?
Puede pasar. Bueno, acá se observa, bueno, que los jugadores globales en la producción de bienes de capital, ahí de la región sí aparece México, Argentina, México y Brasil, pero bueno, otros países de Sudamérica, de América Latina no aparecen, no tienen capacidades locales para hacer frente, ¿no? En ese sentido, en relación a los bienes de capital, pero Argentina en el sector nuclear sí es importante. Pase, por favor. Bueno, las inversiones que yo les había comentado que se dan a partir de 2006 en la planta de, no me acuerdo cómo es la planta de, bueno, no recuerdo ahora el nombre, esta de Piap, tiene claro, la planta de producción de uranio natural y de agua pesada. No necesitan, o sea, con esa producción Argentina no necesitaría uranio enriquecido, y que es una tecnología, digamos, de otros países y Argentina no la domina, ¿sí? Argentina no tiene la capacidad industrial de enriquecer uranio, o sea, por lo cual le conviene producir con las plantas que usan uranio natural, ¿sí? Y bueno, las empresas que están en el sector Nucleoeléctrica Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica, todo, son a favor de la construcción de este tipo de centrales y había comentado, dispone una gran cantidad de desarrollo de esas tecnologías, aparte se abriría un mercado importante y estamos hablando específicamente ¿sí? Que es muy importante en el país. Existe la posibilidad de fabricar generadores de vapor, reactores, caldería, o sea, cosas elementos, insumos que otros países del tamaño de Argentina y de la posición internacional de Argentina no la tienen. Por eso que es muy importante ver este sector y analizarlo desde otra perspectiva. ¿Sí puede pasar, por favor? Ya estoy terminando. Bueno, este es el reactor, el Karen 25, así que ahí dice, bueno, tiene potencia íntegramente y diseño de construcción en Argentina, ¿sí? ¿Puede pasar? Por ejemplo, las empresas metalúrgicas también se reactivarían con el sector, si no son solamente las empresas que son dedicadas específicamente a la energía nuclear, ¿sí? Bueno, hubo estudios que dicen que hay 120 empresas que dependen de esa tecnología CANDU, ¿no? Para los reactores que utilizan la tecnología CANDU. También hay que destacar las investigaciones científicas que hay en el área, porque yo justamente estas fuentes que he utilizado para hacer esta presentación son investigaciones científicas, es decir, que hay interés por parte de la ciencia nacional, ¿no? En Argentina, de hacer pesquisas, investigaciones sobre la industria y sobre cómo es posible reactivar la industria nuclear, ¿sí? ¿Puede pasar, por favor? Y, bueno, el rol de las empresas estatales, ¿no? Como Nucleoeléctrica Argentina, es muy importante. Sí, además del rol estatal, esta Nucleoeléctrica Argentina es muy importante porque ella es la empresa que administra las centrales nucleares, ¿sí? Y es una empresa que ha podido, como les había comentado, sobrevivir a ciertas crisis económicas, políticas, etcétera, y inclusive pasar de distintos gobiernos, ¿no? De distintas índoles, de distintos tipos de políticas, ¿sí? Por eso que es importante que perduren en el tiempo las instituciones, ¿sí? Como les había comentado, Brasil, Argentina, México, bueno, son los países más grandes de Latinoamérica y son los que tienen cierta capacidad, ¿sí? Por ejemplo, en la producción de bienes de capital, ¿sí? Pero como yo trato de resaltar aquí en este trabajo es que Argentina tiene la capacidad específica en el sector nuclear, ¿sí? Entonces se espera que para los próximos años, para las próximas centrales que sean construidas en el país, que es un sector que tiene muchas perspectivas de crecimiento, porque aparte del sector nuclear es
es un sector de energía que no produce dióxido de carbono, ¿no? Entonces, hay buenas perspectivas de crecimiento, pero se espera que estos reactores que utilizan las centrales nucleares que siguen sean con esa tecnología CANDU. Ahora sí creo que ya terminé. Puede pasar, sí, listo. Muchas gracias y bueno, espero que algo se haya entendido y bueno, después vamos a comentar. Buenas tardes o buenas noches, acá es buenas noches. Me llamo Jessica, actualmente soy estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, pero mi maestría fue en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y fue en la maestría que desenvolví essa investigación que voy a presentar hoy de modo muy breve sobre la cooperación nuclear brasileña en Argentina. Bueno, agradezco a invitación para la charla y pido disculpas por mi oportunidad. Puedes pasar. Así que, después de la presentación de Astrid sobre la energía nuclear en Argentina, yo voy a hablar específicamente de la cooperación nuclear entre los dos países, Argentina y Brasil, y el cambio de las relaciones bilaterales, de la desconfianza mutua a la asociación estratégica. Así que voy a hablar un poco de cuestiones históricas y actuales, pero debido al tiempo que tenemos, tendré que hablar algunos puntos que creo que son más importantes para comprender las relaciones bilaterales. Entonces, después de algunas cuestiones históricas, yo voy a hablar sobre la cooperación durante los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Y por fin voy a traer algunas de las dificultades y desafíos para los avances en la cooperación en la situación actual. Puedes pasar. Puedes pasar también. Así que, históricamente, las relaciones entre Brasil y Argentina han estado marcadas por periodos de rivalidad y desconfianza mutuas, que se entremezclaron periodos de aproximación e intentos de cooperación. Entonces, muchas de esas rivalidades fueron heredadas antes del período de la independencia de los países, como resultado de las disputas territoriales coloniales entre Portugal y España. Tras la dependencia, los conflictos de intereses llevaron a los vecinos a entablar disputas geopolíticas en la región, ya que existían temores mutuos de que el vecino ejerciera el control sobre el entorno geopolítico. El desarrollo de la industria nuclear en ambos países, especialmente a partir de la década de 1950, hizo que aumentara las desconfianzas mutuas y ambos los países temían que su vecino pudiera desarrollar armas nucleares como las bombas atómicas. De esta forma, ambos buscaron, en cierta medida, superar al otro avanzando en la tecnología nuclear. Además de los conflictos relacionados también con la cuestión nuclear, también tenían los conflictos con relación a la construcción de Itaipú, la hidroeléctrica de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, que acentuaron también las desconfianzas y las rivalidades con la Argentina. Puedes pasar. Con la resolución del litigio de Itaipú en 1979, se crearon las condiciones para que se pudieran poner en práctica algunos intentos formales de aproximación en la área nuclear, aumentando la confianza y en relación a los propósitos e intenciones del vecino. También el apoyo brasileño a Argentina durante la Guerra de las Malvinas también fue un factor muy importante en la relación bilateral, así como el proceso de la restauración democrática en ambos los países. Así que aún en los años 1980, los dos países firmaron el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo y Aplicación de Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. ¿Puedes pasar?
Así que durante la primera mitad de esta década, de 1980, se profundizó la cooperación y se consolidaron los lazos bilaterales, pero a partir de mediados de la década de los 80, las relaciones se intensificaron de tal manera que Brasil y Argentina establecieron una relación especial, una asociación estratégica. Así que se firmó las declaraciones de Iguazú y la Declaración Conjunta de Política Nuclear, que fue un marco de las relaciones bilaterales. ¿Puedes pasar? Y luego los países firmaron, por favor, pasa los slides, sí. Luego los países firmaron una serie de otros acuerdos que destaco acá y declaraciones que demostraron la intensificación de las relaciones bilaterales y la evolución de la confianza mutua. Así que todas las conversaciones bilaterales, todo eso culminó en el establecimiento del Sistema Común de Contabilidad y Controle en el 1990 y la creación de la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. ¿Puedes pasar? Que fue la ABAC en 1991. Así que la ABAC, puedes pasar también, la ABAC es una institución estable que tiene personalidad jurídica y representa una innovación, un sistema de salvaguardias bilaterales sin precedentes en todo el mundo. Así que ese momento histórico entre los dos países simbolizó la construcción de la confianza y el fortalecimiento de la transparencia entre los dos países. Y como afirma Muniz Bandeira, el autor brasileño, los dos países concluyeron que de forma aislada poco o casi nada cambiarían en el orden mundial, pero juntos podrían sí influir gradualmente en las decisiones de interés de la América Latina. Así que puedes pasar, después de la creación de la ABAC, sin embargo, la cooperación no avanzó como podría. En los años 90, la cooperación no ha avanzado de manera tan significativa en la cooperación tecnológica y científica, aún sí, la política de transparencia se ha mantenido. Puedes pasar. Algunas causas poderiam mencionar-se sobre a questão da distância nesse período de 1990, pero não detalharei aqui, sí que podemos passar para o próximo slide. Sí. Com a legada do século XXI, e principalmente a partir das presidências de Lula e Kirchner, Néstor Kirchner, a associação estratégica e a cooperação nuclear elas foram aprofundadas. Se ha intensificado as relações bilaterales, com um aumento significativo de los encuentros entre los vecinos. Pode passar. Uma série também de tratados, acuerdos, declarações foram hechos em esse período. Um mecanismo de coordenação e consulta periódica e um mecanismo de integração e cooperação bilateral também foram criados em esse período. E é claro que, desde então, as conversações sobre cooperação nuclear han tomado um novo rumbo, indo mais allá da reafirmação de los preceptos previamente desarrollados, partindo da sinalização de intenções, de diversificação e profundização do trabalho conjunto entre Brasil e Argentina. Assim que foi desde a criação de organizações, empresas, acordos bilaterais e a criação de um modelo de reactor conjunto que vou falar mais allá. Também, puedes passar, durante a presidência de Lula e Cristina Kirchner na Argentina, os presidentes determinaram a construção de uma comissão bilateral, que é a COBEN, Comissão Bilateral de Energia Nuclear, que seria responsável por el desarrollo de um modelo de reactor para satisfazer as necessidades de los sistemas elétricos de ambos os países e, eventualmente, também na região. Assim, também, nesse momento, expressaram sua intenção de criar também uma empresa binacional de enriquecimento de urânio. Puedes passar. Em essa oportunidade, também,
Lula defendió que el tema energético en América del Sur debería ser tratado de manera estructural, proponiendo entonces una estrategia conjunta entre los países de la América Latina, de América del Sur, na verdad. A partir de ahí, en 2011, las presidentes Dilma y Cristina firmaron el convenio para la construcción de los reactores de investigación multipropósito conjuntos entre los dos países, el RA10 y el RMB, el reactor multipropósito argentino y el reactor multipropósito de Brasil. Así que ellos se utilizarán futuramente, cuando hechos, para la producción de radioisótopos con fines medicinales, pero también el desarrollo tecnológico durante la construcción de estos reactores también beneficiará a otros sectores como ingeniería alimentaria, la energía, la industria y el sector naval. Así que acá está el proyecto de RMB en Brasil y así sí se completa el proyecto de reactor en Argentina y Brasil, los dos países podrían dominar el 40% del mercado de radioisótopos. Y el RMB en Brasil también sería importante para el desarrollo del submarino nuclear brasileño. Puede pasar. También tenga acá el proyecto de RA10, el reactor multipropósito argentino, que como pueden ver está en marcha en Argentina, pero el RMB en Brasil las obras están retrasadas, ¿no? Y el año 2022 estaba previsto para su finalización, pero no creo que se va a concluir en este tiempo. Puedes pasar. Acá yo traigo la presentación de representación del reactor RA10 y más allá, en el siguiente puedes pasar, está la representación del RMB en Brasil y las conversaciones y los avances del RA10 de Argentina y RMB en Brasil pueden considerarse como el principal avance de la cooperación bilateral en este periodo. Puedes pasar también, a pesar de los avances que se puede tener en este periodo con los gobiernos kirchneristas en la Argentina y petistas en Brasil, se puede mencionar algunas cuestiones que fueron obstáculos para el mejor avance de los proyectos conjuntos. Acá yo destaco las diferentes tecnologías que son utilizadas por los dos países para enfrentar los proyectos conjuntos, también las dificultades en materia de transferencia y conocimiento y tecnología. Otro punto es en relación a los regímenes de no proliferación nuclear y cómo ellos pueden afectar el proceso de cooperación entre Brasil y Argentina. El posicionamiento de las entidades ambientales brasileñas y argentinas también es un punto de reflexión sobre la cooperación nuclear y también es importante pensar en las influencias y presiones desestabilizadoras de los Estados Unidos en la región, especialmente en la relación estratégica entre Brasil y Argentina. Puedes pasar. También podemos mencionar las posibles tensiones acerca de la reanudación de la construcción del submarino nuclear brasileño, que es en asociación con Francia y no con Argentina. Así que también los impactos de los cambios de gobierno en ambos los países, en especial el ascenso de Bolsonaro en Brasil, que a partir de entonces hubo una relativa distancia diplomática con la región, y el debilitamiento de las relaciones con su principal socio estratégico, que es la Argentina. También con la ola neoliberal en la región, también que promueve lazos más estrechos con los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos, así que en detrimento de la cooperación e integración regional, los países acaban por estrechar los lazos con los países desenvolvidos y afecta la cooperación e integración regional.
También algunos autores como Le Priox y Santos creen que los sectores militares son reticentes a cualquier intercambio de información nuclear y otras informaciones sensibles y estratégicas con otros países. Y finalmente, la crisis económica, que es agravada por la pandemia de coronavirus, también tiende a afectar la continuidad de los proyectos conjuntos entre los dos países. Puedes pasar. Finalmente, cabe mais por favor. Finalmente, cabe señalar acá que existen, sí, dificultades para implementar os projetos conjuntos sobre temas sensibles como a energia nuclear entre os países. Históricamente, a cooperação em âmbito nuclear ha traído importantes resultados estratégicos e políticos para ambos os países, tanto para o Brasil como para a Argentina. Incluso em las circunstâncias mais difíceis, as autoridades desses dois países evitaram enfrentamentos diretos e mantiveram bajo estrito controle o impulso da competência no campo nuclear. Também, novas rivalidades e desconfianças e desacuerdos entre os dois países podem ter impactos negativos em la estabilidade regional e no progresso alcançado por ambos países, tanto a nível nacional, regional e internacional. E, por fim, a coordenação e cooperação em áreas estratégicas é fundamental para o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial conjunto de ambos os países, además de ter também especial relevância em matéria de defesa e a perspectiva de construção de uma política comum a desenvolver em matéria bilateral, de maneira bilateral ou também regional. Puedes passar? Por fim, as referências desta apresentação se podem consultar através de minha tese de maestria, que está disponível em el repositório de teses e dissertações de UNILA. O título da tese é Parceria Estratégica entre Brasil e Argentina, Cooperação Nuclear e Integração Sul-Americana no século XXI. Por fin, puedes pasar el último. Muchas gracias por la atención y fico a disposición para las preguntas que pueden tener. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, acá casi buena noche. Mi nombre es Lucas Quero de Oliveira, soy docente, profesor en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana e coordenador del NEIGI, Núcleo de Estudios Estratégicos, Geopolítica e Integración Regional, donde se ubica el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica Energética. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una breve explanación sobre los principales temas que trabajamos y pesquisamos. Porque tenemos, esto es un ejemplo muy interesante de la cuestión nuclear que hacemos por acá, pero tenemos diversas líneas de investigación, ¿no? Entonces voy a hacer una breve explicación de esto y tratando un poco el problema de la geopolítica energética como una cuestión más abrangente y más amplia, ¿no? Que mezcla aspectos de la economía, de la geografía, de la historia, ¿no? De la geopolítica y de los estudios estratégicos. Bueno, tenemos acá algunas cosas que nos parece muy interesante de destacar, ¿no? En primer lugar, es que el crecimiento y desarrollo de la civilización, ¿no? Nos ha traído un gran crecimiento en el consumo de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo,
nos últimos anos, temos acá, né, um grande crescimento, né, nos últimos siglos, né, um grande crescimento de todo tipo das formas de energia, né? Então, por exemplo, hoje, né, a humanidade consome como mais de 10 vezes mais energia que consumíamos há 50 anos, ¿sí? Que é muito mais do que há 200 anos atrás, ¿sí? Que já era muito mais que há 1000 anos atrás, ¿no? Então, houve um grande crescimento. Nós trabalhamos em grande medida com alguns grandes temas, não? Como, por exemplo, a partir dessa perspectiva, uma perspectiva de que energia significa muito mais que somente a eletricidade ou o petróleo, ou o crudo, não? O gás. Energias, temos incluso uma grande carência energética global, não? Que é uma coisa que não se discute em geral, não se debate em geral, porque os países onde há mais carência energética são os mais pobres, não? A população que não tem acesso à energia é uma população em escala global excluída, não? Do consumo, de renda, não tem renda, é a mesma população que não tem renda, não tem trabalho e não tem serviços, né, públicos em geral, e que tem hambre, não? É a mesma população. Então, este é um problema, não? Que nos instiga e nos motiva a continuar, né, desenvolvendo nossas investigações. Outra questão é a transição energética, não? A transição energética é uma coisa inconclusa, em andamento, por vezes muito lenta, não? E onde se espera, né, que em sua trajetória se haja uma maior diversificação energética e ao fim do processo se crê que teremos uma sociedade muito menos dependente do petróleo, não? E do crudo. Pero en el proceso hay conflictos, ¿no? El principal padrón de conflictos que analizamos son entre las regiones ricas donde hay abundancia en recursos energéticos y las regiones o los grandes centros, que son los grandes centros consumidores, los mayores consumidores, los grandes consumidores de energía, ¿no? Este conflicto se pasa en diferentes escalas por el centro del conflicto es el control de los recursos energéticos, de la infraestructura energética y de las tecnologías de explotación y aprovechamiento de energía. ¿Sí? Entonces tenemos una larga gama, una larga posibilidad de muchas posibilidades de investigación a partir de esto, porque estamos trabajando desde los conflictos por los recursos energéticos en escala global y regional y por veces nacional, dentro de un único estado, país, y por otro lado, también estamos investigando los procesos de integración y cooperación energética. ¿Sí? Entonces, del conflicto a la cooperación e integración regional, tenemos una vasta gama de posibilidades de estudios, ¿no? Y investigaciones que podemos hacer y que estamos haciendo, ¿sí? Y que pasan desde la distribución
de energía y la democratización del acceso a los recursos energéticos pasan por el problema de los centros de decisión energética, los procesos de nacionalización o desnacionalización de recursos energéticos y del control de los recursos y de las reservas y de la infraestructura de transformación o distribución de energía, ¿sí? Y también pasamos por el problema de la nacionalización o desnacionalización y estatización y privatización de los recursos energéticos y de la infraestructura y de las tecnologías de control de energía. Estamos pensando acá en energía en su sentido, por tanto, el concepto más amplio, ¿no? Mais amplo que não se restringe apenas à eletricidade, por exemplo, ou ao crudo, pero inclui a infraestrutura energética, os sistemas de transformação e de transmissão e aproveitamento, e uso final de energia. ¿Sí? Por lo tanto, pensamos energia não apenas em los medios de transporte ou em los usos por la indústria e la eletricidade, pero los usos residenciales também, e sempre pensando nessa perspectiva, em que tendríamos que desenvolver novas pesquisas, novas investigações a respeito do processo de transição energética para uma era pós-petróleo, pós-hidrocarburos. ¿Sí? Isto passa, ¿sí?, por repensar o rol das energias renováveis e alternativas não renováveis, a nuclear, que acabamos de discutir, ¿sí?, incluso como alternativas ao conflito, ¿no?, para que se evite e se reduza os riscos de guerras, de guerras, gas, a trajetória dos gasodutos e que se pueda, ¿no?, construir mundo mais justo, ¿sí?, menos desigual e com processo de ampliação do acesso a energias modernas, ¿sí?, para toda a população mundial. Isto passa necessariamente por repensar o rol de energias como a nuclear, a eólica, a solar, a hidroelétrica e de las outras opções de novas fontes de energia nuclear, sim, novos combustíveis, novas formas de absorver e utilizar energia, sim, incluso para que possamos pensar, sim, em mundo mais limpo, menos desigual, sim, com mais cidadania, sim, para as populações explotadas e excluídas, sim, e também para um processo em que os países subdesenvolvidos ou periféricos, sim, do terceiro mundo, como preferirem chamar, sim, que isto pueda ser um vetor, um mecanismo de desenvolvimento destes países, ¿sí? Que as energias renováveis, que as energias alternativas, que a diversificação energética, que as novas tecnologias de uso e transformação de energia podem levar ao desenvolvimento desses países e de suas populações, ¿sí?, reduzindo, ¿sí?, a pobreza e a exclusão, ¿sí? Bueno, em escala global, isso significa passar por as discussões sobre a integração regional de infraestrutura energética, por um lado, e outro, por o controle, ¿sí?, dos recursos energéticos e de la infraestructura e das tecnologias energéticas, ¿sí? Bueno, estos son los principales eixos, ¿no?, los principales
temas, né, temáticas que trabajamos acá en el Observatorio de la Energía, como llamamos, né, su nombre corto, né, porque pensamos, né, en la posibilidad de construir, ¿no? Un mundo, ¿sí? Más integrado, más justo, más, también más igualitario y solidario. Y por otro lado, ¿sí? Sabemos que esto no se hace de un día para otro, ni con un pase de mágica, ¿no? No se hace con mágica, no se hace solamente con ideas, se hace con trabajo, infraestructura, ¿no? A aproximación entre los pueblos, los gobiernos y los países. ¿Sí? En este contexto es que pensamos la integración latinoamericana, ¿sí? Y la integración subregional sudamericana y del Mercosur, del Cono Sur de Sudamérica, ¿sí? Que son las regiones que más avanzaron hasta hoy. El Cono Sur de Sudamérica es la región energéticamente más integrada, pero cuando se compara con otras regiones, ¿sí? Es un nivel de integración ainda muy pequeño y que necesita avanzar, ¿sí? Bueno, creo que eran estas cuestiones que tenemos para acrescentar. Creo que es mejor ahora se puede pasar para las preguntas, ¿sí? Disculpe por mi portuñol salvaje, ¿sí? Y muchas gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que el tema sí está muy interesante y creo que podríamos pasar horas hablando de esto. Pero, pues bueno, yo creo que sí podemos pasar a las preguntas, sin antes agradecerles a todos, también a William, aunque se tuvo que retirar. Pero la verdad estuvo muy interesante. Creemos que por la hora y, o sea, por ser viernes a esta hora todavía no tenemos mucha audiencia en Facebook porque todavía la gente está en sus trabajos o así. Pero, si quieren procedemos a las preguntas. Comenzamos con esta. ¿Cuál es la percepción de la energía nuclear de la sociedad argentina? Bueno, no sé si quieren que yo la responda porque, bueno, yo trabajé un poquito ese tema. Bueno, Argentina, digamos, no está dentro de ninguna carrera armamentística en el área nuclear y está lejos de tener artefactos nucleares disponibles, ¿no? Por ese lado se podría decir que no se ve una percepción en cuanto a materiales bélicos, ¿no? En relación a la energía nuclear. Ahora sí, la cuestión de la contaminación, ¿no? Por los materiales radiactivos y ese tipo de cuestiones, sí hubo muchas protestas en relación a las últimas centrales nucleares que yo presenté sobre las posibilidades de la construcción de estas centrales por parte de China. Por un lado fue la cuestión, digamos, ambiental y por otro lado también fue la cuestión, digamos, de la sociedad imponerse ante, digamos, el crecimiento o el avance de China en la región, sobre todo en la parte de Río Negro, donde se supone que se iban a construir una de las centrales, y además porque es digamos, la parte del sur de Argentina es una zona petrolera, entonces hay muchos conflictos ambientales en esa área. La población, digamos, tiende a hacer siempre protestas cuando hay una construcción así de grande envergadura, como en este caso de la energía nuclear. Pero básicamente lo que tengo para decir. Ok, muy bien. Muchas gracias, Astrid. Vamos con la que sigue, que dice, ¿actualmente están alineadas las políticas o la visión sobre la energía nuclear en ambos países? O sea, Brasil y Argentina. Sí, creo que yo puedo responder un poco. Actualmente hay un descompaso entre los dos países, con el gobierno Bolsonaro en Brasil y principalmente con la victoria de
de Fernández en Argentina. Los dos países han vivido en un periodo de afastamiento, de distancia diplomática. Por ejemplo, pueden observar eso con la declaración de Bolsonaro de que cuando Fernández fue electo en Argentina, de que Argentina había elegido mal y que por eso no felicitaría la victoria de Fernández en las urnas. Así que puedes ver cómo que los gobiernos están en un periodo de gran descompaso. Con relación a los proyectos, por ejemplo, también puedes ver que la empresa de enriquecimiento de uranio que fue propuesta aún en los gobiernos de Lula y Kirchner, también no teve un avance nesse sentido. Los proyectos de los reactores, por ejemplo, en Brasil, el RMB, no ha avanzado mucho, se no estoy enganada, já foi retrasado em duas ou três vezes os avanços das obras, assim que há uma perspectiva de que seja concluído em 2022, pero não se há uma previsão de que realmente os projetos vão estar concluídos em esses tempos. Assim que também se vê que os sectores militares não têm uma vontade de compartilhar as tecnologias e haver uma cooperação com temas tão sensíveis como a energia nuclear e os estratégicos. Então, como falei anteriormente, há sim muitas dificuldades em se avançar em uns projetos juntos e no momento do Bolsonaro Brasil, o distanciamento com a região e com a Argentina é muito grande. Así como fue en los años 1990, cuando los países se aproximaron de los Estados Unidos y también fue un momento de crisis económica en los países, así como en 1990, ahora los países no están consiguiendo avanzar en estos proyectos conjuntos y no ha podido, el potencial de la cooperación entre los dos países no ha sido aprovechados y es un momento muy crítico para la cooperación y para la integración regional y para los proyectos conjuntos de los dos países. Muchas gracias, Jessie. Bueno, la que sigue es, ¿en cuáles otras energías, además de la nuclear, esos países tienen áreas de oportunidad para desarrollar? No sé quién quiere responder. Bueno, no sé. Lucas, bye. Sí. Yo puedo hablar después sobre la parte eólica y solar, eólica más nada, pero bueno, sí, después de Lucas. Yo creo que la cooperación Brasil-Argentina es central, ¿sí? en una perspectiva geopolítica para todos los procesos de integración de Cono Sur y Sudamérica y Latinoamérica incluso, ¿sí? Y entre otras cosas porque es el proceso de integración que más avanzó más se desarrolló en los últimos 30, 40 años, ¿sí? En una perspectiva bilateral, ¿no? Y incluso estructuró procesos como la creación y manutención del Mercosur, ¿no? El Mercosur me parece hoy uno de los bloques regionales de Sudamérica y Latinoamérica que más se consolidou hasta agora, apesar de todas as crises que passou e que está passando agora, não? Se pensarmos a integração latino-americana sem Sudamérica, não se hace muito sentido, não? E sim pensar a integração sudamericana sem o Mercosul e sem Brasil e sem Argentina também, não?
una cosa por lo peso demográfico, territorial, ¿sí? Pero también por el histórico de rivalidad que ambos tenían, ¿sí? En el siglo XIX y XX, y ahora que se cambió en un proceso de cooperación de largo plazo, ¿sí? Como una política de Estado incluso, ¿no? Y que ahora tenemos una crisis político-diplomática por la primera vez en décadas, ¿sí? Porque Brasil tiene un gobierno que no comprende si se puede llamar de gobierno que tenemos hoy, que no comprende el rol del país de Brasil en el mundo ni en Sudamérica, ¿sí? Un gobierno muy confuso, complicado y que quiere hacer todo de modo muy ideológico, ¿sí? Y piensa política externa a partir de las ideologías, ¿no? ¿Sí? De la extrema derecha, y que no hacen sentido cuando se va a pensar el comercio internacional, ¿sí? La cooperación internacional, no hay espacio, ¿sí? para este tipo de discurso, ¿sí? Que es bastante complicado. Pero a pesar de esto, ¿sí? El comercio entre Brasil y Argentina continúa, ¿sí? Creciendo, y continúa siendo muy importante para ambos los países, para los dos países, ¿sí? Y también la cooperación en otras áreas, como he hecho la pregunta, ¿sí? En inúmeros temas como la cooperación en seguridad y defensa, hay avanzado, esos dos países obtuvieron muchos avances en los últimos años. También en áreas de alta tecnología, como aeronáutica espacial, ¿sí? Tecnologías espaciales, el desarrollo de un satélite binacional, ¿sí? Y también, ¿sí? En la área de energía, ¿sí? En que esos países tuvieron muchos avances en los últimos 20 años, por ejemplo, en la cooperación en el tema de petróleo, el crudo, ¿sí? Hidrocarburos en general, y de energías renovables también, como incluso con interconexiones de energías eléctricas, ¿sí? Entre los dos países. Creo que hay mucho espacio, ¿sí? Para profundizar todos esos procesos de cooperación, ¿sí? Hoy tenemos cooperación en la área de salud, en la área de educación, y esto me parece es muy más amplio, mucho más amplio, y tiene un potencial muy grande, muy largo para profundizar en nuevos temas, ¿sí? Astrid, ¿querías complementar la respuesta o continuamos? Lo digo así brevemente porque el profesor mencionó renovables, porque justamente el campo que yo estoy investigando en el trabajo de maestría, que es la parte de energía eólica, y la verdad es que hay mucho potencial para que se podría aprovechar, pero que no hay demasiado interés por parte de los gobiernos ni tampoco de las instituciones de promoción de integración regional, como el Mercosur, por ejemplo, que tiene los planes de integración productiva que están básicamente paralizados, y donde existe una gran capacidad o un gran potencial que se podría aprovechar, por ejemplo, en la producción de torres eólicas o inclusive de paneles solares o de otros equipamientos dentro de esas productivas. Bueno, como mencioné, no hay demasiado interés, no se impulsan las políticas de integración entre ambos países. Sin embargo, hay empresas, inclusive una de las que yo mencioné para energía nuclear, que es INSA, que tiene subsidiaria en Brasil, que es una empresa argentina, y
de Brasil que invierten en Argentina en energías renovables, pero yo creo que es más para la masa, que es un área que yo no trabajo específicamente, pero existen empresas, existen capacidades, digamos, productivas. Ahora lo que falta son las políticas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Astrid. La que sigue es de parte de nuestro equipo, que es más que nada cómo nació el equipo de observatorio, cuál fue su inspiración o la motivación para iniciar este proyecto de equipo de investigación. Claro, sí, está todo bien, voy a contestar esta pregunta. Y básicamente creo que podemos juntar tal vez, Elizabeth, con la siguiente que ustedes tienen también de su equipo, de cómo la gente de México y otros países puede participar. Ahí puedo juntar las dos. Entonces, básicamente sí, como comentamos, el observatorio tuvo ese inicio, ¿verdad? Año 2017, como presentamos, ¿verdad? Al inicio, junto con la propuesta de investigación del profesor Lucas Kerr, dentro de la UNILA, ¿verdad? Como un proyecto de investigación. Y como William nos comentó también, con el pasar del tiempo se convirtió en una acción de extensión, es decir, de alfabetización energética, de entrenamiento también, no solo de la juventud, sino de la comunidad educativa. Y básicamente, bueno, inspiración y motivación, creo que estos diálogos, nosotros en nuestras clases de geopolítica, de la energía, de los recursos estratégicos, de la historia de América Latina, es ver esos desafíos que tenemos, que parece que estamos tan desintegrados por un lado, pero cómo hacer frente, ¿verdad? A las cuestiones de soberanía, cómo hacer frente a las cuestiones de un neoimperialismo energético, ¿verdad? Que no son solo parte de gobiernos, sino por empresas. Entonces, no solo esto, sino también para hacer una cuestión de reivindicación histórica, era importante tener un grupo de investigación interdisciplinar y multinacional, es decir, no solo con estudiantes, ¿verdad?, de Brasil, sino de los otros países de América Latina, lo que caracteriza a la UNILA. Entonces, ha sido un proceso muy interesante y claro, es decir, nosotros estamos abiertos para cooperación, para tener estos espacios, para hacer investigación. Como les mostramos, estamos cooperando con otras organizaciones para que no solo nos conozcan, pero entiendan un poquito esa importancia de lo que nuestros colegas comentaban, de esos puntos de la geopolítica y la energía, y cómo en nuestro día a día, en nuestro trabajo, no solo relacionado directamente a la energía, sino en otros campos de la sociedad, están totalmente interligados a la energía y cómo hacer frente en estos momentos de pandemia, en estos momentos de Agenda 2030 y de planeamiento a esa nueva transición paradigmática, en qué pie, como se dice, estamos. Entonces, eso es básicamente la respuesta a esa pregunta. Bueno, para continuación del tema, más específicamente cómo la gente de México u otros países puede apoyar con el observatorio. Sí, bueno, principalmente les invitamos a ver a nuestro website, a nuestras redes sociales. Es una biblioteca gigante de informaciones. Primero, conózcanos, porque es decir, nosotros no conocemos casi la parte de México, ¿verdad? Es como que Sur y Centro y Norteamérica está alejado, pero es decir, conociendo, ¿verdad? Nuestra historia, nuestro contexto, podemos integrarnos y cooperar. Entonces, esa es la primera invitación. Segundo, si tienen algún tipo de investigación, alguna propuesta, pueden escribirnos directamente por nuestras redes sociales dentro de los temas que abarcamos, que es geopolítica de los recursos energéticos, recursos estratégicos, integracional, prospectivas, prospección de escenarios, todo en esta área, ¿verdad? También tenemos, como comentamos, el núcleo de estudios estratégicos, que no solo tenemos el Observatorio de la Energía, sino tenemos el Observatorio de los BRICS, ¿verdad? Tenemos el Observatorio de Integración, ahora nuevamente, recientemente digo, el Observatorio del COVID-19 también, está el Observatorio de la Energía. ¿Qué otro observatorio, Lucas, me hace falta dentro del núcleo del medio? Son varios. Es decir, es para decir que tenemos varias áreas, estamos abiertos, tanto con organizaciones, pero con universidades también, con grupos de investigación, desde individuales hasta a grupos mayores. No sé si, Lucas, ficou faltando algún observatorio.
Sí, son estos. Los que trabajan más acerca unos de los otros actualmente son justamente el Observatorio de la Energía, ¿sí? Con los observatorios de la integración sudamericana y el Observatorio de los BRICS, ¿sí? Y de las relaciones sur-sur, que trabaja principalmente con los países del grupo BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y África, y Sudáfrica, ¿no? Ok, bueno, pues nuevamente, también de parte de Yesco, los invitamos a escribirles a sus redes sociales, a investigar más sobre su página web y ver todo el material que tienen. Y pues continuamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿cree que existe la posibilidad de que en Latinoamérica se cree una red de energía amplia para los diferentes países que lo conforman para poder lograr una soberanía energética en conjunto? Sí, ¿quieren responder? Pode. Joyce, Jessica, Astrid. No tengo muy a contribuir con eso, pero podemos pensar en la IRSA, que fue una estrategia estrategia de la integración, iniciativa de la integración de infraestructura en Sudamérica, que tenía una eje sobre la energía y fue pensado en muchos años desde fue creado en 2002 y ha sido pensado en varias estrategias de cooperación, tanto bilateral como multilateral, entre los países, que tenían la perspectiva de lograr, sí, una soberanía energética en conjunto con los países, pero aún la IRSA, que fue una estrategia más avanzada en la América del Sur, en Sudamérica, sí, aún tuvo muchas dificultades para avanzar y la mayoría de los proyectos acabó por ser en modo bilateral, así que de modo geral no tenemos una iniciativa de todos los países en América del Sur. No sé, y actualmente, con los gobiernos más conservadores de América del Sur y la ola neoliberal, se ha tenido un afastamiento, una distancia entre los países, así que los proyectos de IRSA también acabaron por ser de modo más bilateral y no se avanzó como también podría, así que la América del Sur tiene diversas posibilidades y diversas, en fin, de la energía como solar, eólica, hidroeléctrica, así que tenía muy potencial para eso, pero no está avanzado también. No sé si el profesor o, en fin, las chicas tienen algo a acrescentar, ¿no? Está en América del Sur. Bueno, muchas gracias, Jessy. Continuamos con la siguiente pregunta, es la última. Dice: ¿cuánto tiempo podría tomarla en Latinoamérica para tener un abasto de energía a partir de fuentes renovables y con una política energética estable? ¿Es posible en 10 o 20 años? Por favor. Sí, Joyce. Puede comenzar, Lucas, que estou aqui formulando. Bueno, voy a hacer entonces una puente con la pregunta anterior. Creo que la integración, ¿sí?, es la mejor forma hoy de garantizar la soberanía energética, ¿sí? Es curioso porque hay una aparente contradicción, ¿sí? Nosotros trabajamos con la idea de que hay tres estrategias geopolíticas posibles para una estrategia energética nacional, ¿sí? Una es la estrategia de la seguridad energética, ¿sí?, que se puede hacer de varias formas, ¿no? La seguridad energética de los productos y de la energía importada, ¿sí? Es garantizar la importación de energía de la mejor forma posible, ¿sí?
diversificando las fuentes de fornecimiento, diversificando los fornecedores, ¿sí? Reduciendo los riesgos de importar energía, petróleo, electricidad en localidades peligrosas o en conflicto, ¿no? Pero la mayor parte de los países no puede hacer esto, ¿sí? Una estrategia más, digamos, defensiva, ¿no? Las grandes potencias, por lo tanto, hacen una estrategia un poco diferente para garantizar su seguridad energética, que son estrategias militarizadas, ¿no? La militarización de la seguridad energética es un gran problema en escala global, porque si todas las grandes potencias hacen lo mismo, van a acabar peleando por los recursos energéticos, ¿sí? Militarmente. Esto atrás un riesgo muy grande para todo el mundo, ¿sí? Para la humanidad, porque una gran guerra entre las grandes potencias puede ser muy destructiva, ¿no? La estrategia de las grandes potencias para evitar eso tiene sido pelear en el tercer mundo, los países periféricos, semiperiféricos o subdesarrollados, como prefieren llamar, ¿sí? Y Latinoamérica tiene una estrategia, los países de Latinoamérica a mucho intentan garantizar su soberanía energética. Por otro lado, la estrategia de la soberanía energética es una estrategia que pasa por el control mínimo que sea de la infraestructura, de los recursos energéticos que están en su propio territorio, ¿sí? Por lo tanto, la seguridad energética de las grandes potencias y la soberanía energética de los pueblos subdesarrollados o periféricos son estrategias concorrentes y naturalmente conflictivas, ¿sí? Hay, por lo tanto, muchas formas también de garantizar su soberanía energética y su autonomía energética. La autonomía energética es una forma, ¿sí? Buscar la autonomía energética, pero es muy difícil, mesmo para una gran potencia energética, es muy difícil tener todos los recursos energéticos en su propio territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategia intermediaria se puede hacer? La integración energética, ¿sí? Que es una estrategia que permite hacer, ¿no? La integración de la infraestructura de generación y transmisión de energía en el nivel regional con los países que son sus vecinos, ¿sí? Y que van a continuar siendo sus vecinos, ¿no? Por todo el tiempo, ¿sí? Además, solo un ratito que hay un niño batendo en la puerta, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Pasa que sí, la integración energética y la cooperación energética es una estrategia que puede fortalecer la soberanía energética de una forma colectiva, ¿sí? Sí. Tudo bem. Aqui, olha lá. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Tudo bem? Pronto. Está aburrido. E que pasa que se puede hacer también pensar que la integración se tornó una forma de fortalecer la soberanía colectiva, porque un solo país enfrentando los intereses de las grandes potencias es muy frágil, ¿no? Es muy difícil. Son muchas presiones, son muchas fuerzas de las grandes corporaciones, de la diplomacia, de las presiones económicas. ¿Y qué pasa? Que es más fácil, ¿no? Negociar en bloque, ¿sí? Así como ha hecho la OPEP, ¿no? Por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y que se puede pensar, ¿sí? Para los bloques regionales también, estrategias de la misma naturaleza,
¿sí? De cooperación con los semejantes, ¿sí? Incluso en el nivel regional, porque hay una ventaja de los bloques regionales que tienen, los vecinos siempre serán sus vecinos, ¿no? Y puede devolver. Y los vecinos siempre serán sus vecinos, ¿sí? Los países de la OPEP pueden pelear, ¿sí? Y romper relaciones, pero Brasil y Argentina y Paraguay siempre serán vecinos, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor para una relación de largo plazo con los vecinos? ¿Sí? Construir puentes, ¿sí? Redes eléctricas, hidroeléctricas binacionales, construir, compartir e integrar la infraestructura o construir muros, ¿sí? Es mejor y la integración, ¿no? Pero para esto se hace necesario tener una estrategia de cooperación de largo plazo, ¿sí? Y creo que sí, es posible que las dos cosas se hagan como una estrategia para las próximas décadas también. Pero 10 a 20 años creo que es un poco optimista, ¿sí? Porque, por otro lado, tenemos muchos cambios de gobierno, ¿sí? Que estão haciendo atrasos e retrasos e paralisando certos projetos. Creo que a integração política está em crise, mas não a integração de infraestrutura. ¿Sí? A integração de infraestrutura não está em crise, pero ao contrário, se mantém a todo vapor, podemos dizer assim, a construção de puentes, estradas, highways, autovias, redes de eletricidade, se integrando os países, continuam. ¿Sí? Então, sim, é possível, pero com alguns cuidados, ¿sí? Para não sermos ni tan pesimistas ni tan optimistas. Es posible, ¿sí? Pero hay que trabajar, hay que manejar los conflictos, hay que aproximar los gobiernos, hay que garantizar, ¿sí? La manutención de la cooperación, ¿sí? Quiero dar chao. Muchas gracias, profesor. De hecho, hay otra pregunta dirigida que dice, ¿quién tiene que asumir el papel protagonista de esta transición? Sí, para mí. En su opinión. Bueno, en mi opinión, los gobiernos son centrales, ¿sí? Todos los grandes avances que tuvimos en Latinoamérica en la área de energías no renovables pasaron por fuertes incentivos de los gobiernos, de los estados nacionales, ¿sí? Puedo citar las grandes hidroeléctricas y los combustibles renovables como álcool y biodiesel, biocombustibles, e incluso los incentivos a la energía como eólica y solar, ¿sí? Y históricamente, los grandes investimentos, incluso en hidrocarburos, ¿sí? Todos pasaron por fuertes incentivos de los gobiernos, ¿sí? Y en escala global, no se puede ignorar, ¿no? El papel de la integración energética en Europa y en especial la innovación tecnológica en China, ¿sí? China tiene hoy los más grandes investimentos, ¿sí? Con proyectos de más largo plazo, ¿sí? De inversión en energías renovables en todo el globo, ¿sí? Entonces, todas las veces que un país o la humanidad pone mucho esfuerzo, mucha gente, muchas personas a trabajar, ¿sí? Muchos ingenieros, científicos a trabajar y pone mucha
mucha plata ¿sí? en un proyecto, esos proyectos costuman salir del papel y se transformar, se cambiar en productos y servicios, ¿no? Entonces creo que vamos vivir, ¿sí? Vamos asistir y participar, ¿sí? De la transición energética actual, pero para que Latinoamérica no sea solamente un palco de las disputas y de los conflictos y de las peleas de las grandes potencias, tenemos que invertir, ¿sí? Nosotros en conjunto, ¿sí? Colectivamente en energías renovables también, en las tecnologías renovables, ¿sí? Para garantizar que nosotros tenemos, possamos em el futuro próximo controlar, ¿sí? Y tener el control del conocimiento y de las técnicas de desarrollo de las nuevas tecnologías y possamos incluso desarrollar nuevas tecnologías nosotros mismos, ¿no? Sin necesitar necesariamente de las grandes potencias, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Y ya como última pregunta, nos comentan, en cuanto a la energía nuclear de la que se habló en los temas, ¿qué porcentaje de la energía consumida en el país podría ser a partir de ella o por qué no centrarse en el desarrollo de otras fuentes? Si está todo bien, me gustaría solo dar una idea inicial a nivel general de por qué no a nivel de monoenergetismo. De hecho, sí, cuando hablamos de transición energética, de diversificación de la matriz energética, la idea no es caer en esa idea de monoenergetismo, como hemos visto fuertemente en los últimos años, que a nivel de nuestra sociedad se enfocó muchísimo más en el petróleo, ¿verdad? Y se habla de esta transición energética hasta el 2040 enfocada a la cuestión del gas natural, porque ya tenemos una infraestructura, ¿verdad? Y un paso, ¿verdad? Al gas natural, se habla, ¿verdad? De su potencial no tan contaminante y descarbonizador. Aunque idealmente vemos que tenemos que movernos hacia otras fuentes. Es decir, que la idea a nivel general es sí, empezar a ver otras fuentes de energía y básicamente en relación a, no sé si Astrid o Jessica quieren complementar de qué porcentaje básicamente, creo que ustedes mencionaron, de Argentina y Brasil nuclear está haciendo actualmente que juega. Bueno, no sé si puedo hablar yo. Ahí yo había presentado unos gráficos digamos, de la participación de la energía nuclear en la matriz de generación eléctrica. En el caso de Argentina, actualmente está en 4,7% y hacia 2030 se espera un crecimiento digamos, del 9,6% al 13% aproximadamente, según los diferentes escenarios, ¿no? Pero depende, como yo había mencionado, de qué tanto se impulse el sector también, las capacidades locales, ¿no? Del sector, no solamente, digamos, a aceptar estas o estos préstamos o la construcción por parte de otras potencias de las centrales nucleares, sino también qué tanto los gobiernos locales impulsen a través de políticas el desarrollo local, ¿no? Que como yo había mencionado, la gran capacidad que existe ¿no? para impulsar la industria de ese sector y poder fabricar más reactores, poder crear más centrales, que inclusive existen lugares en Argentina donde hay buena disposición, digamos, de la naturaleza para crear centrales más seguras, ¿no? Bueno, aunque no es 100% seguro nunca, pero existen lugares y bueno, eso, o sea, depende mucho de los gobiernos, pero esas son las proyecciones, ¿no? Hechas por Argentina, por las diferentes agencias, o sea, por el momento eso es lo que se espera para la energía nuclear. Bueno, Sí,
No tengo mucho que complementar porque yo no he trabajado con la cuestión energética en sí, pero la cuestión de la cooperación política y la relación estratégica entre los dos países, sí. Pero hasta donde sé, la cuestión nuclear en Brasil es más focada en cuestiones por desarrollar la construcción de reactores y para la industria de la salud, porque Brasil acaba por importar mucho de la tecnología nuclear para cuestiones del diagnóstico, por ejemplo, de cáncer o otras cuestiones de la salud. Y la cuestión de la energía nuclear en Brasil estaría voltada para la industria militar también. Y la perspectiva de la construcción de esos reactores sería más para poder no depender tanto de las potencias nucleares, de las importaciones de esas potencias, pero también poder desarrollar las tecnologías de la utilización en la salud, en el sector naval, con la construcción del submarino nuclear brasileño, también que es necesario el desarrollo de los reactores conjuntos con Argentina, más exactamente. Así que la cuestión nuclear en Brasil, la porcentaje no sé exactamente cuál es la porcentaje que Brasil utiliza para energía nuclear, pero es muy baja. Muchas gracias. Nos acaban de poner otra pregunta más. Dice, ¿qué proyectos energéticos tienen México y Brasil en conjunto para empujar hacia la transición en América Latina y cómo impacta la transición de Brasil en México y viceversa? Lucas, vai. Sí. Hoy yo diría que la cooperación entre Brasil y México es muy pequeña. Y infelizmente es muy pequeña. Hay, por otro lado, una gran perspectiva de posibilidades, ¿sí?, de cooperación. ¿Sí? En la última década tuvimos alguna cooperación en la área petrolera, ¿sí?, en la década anterior, ¿sí? Pero actualmente la mayor parte de las inversiones, incluso petroleras de Brasil en el exterior, fueron canceladas, retiradas o vendidas, ¿sí? La Petrobras, la empresa petrolífera nacional de Brasil, ha se retirado del exterior en los últimos dos gobiernos, ¿sí?, en el actual en especial, ¿sí?, y ha vendido todos todo lo que tenía en el exterior, ¿sí?, y cancelado o paralizado la mayor parte de los procesos de cooperación en la área petrolera. Hay también, creo, una gran posibilidad de cooperación, incluso en la área nuclear, ¿sí?, y de tecnología de generación de biocombustibles, ¿sí?, combustibles de origen vegetal en especial, ¿sí?, embora los productos, ¿sí?, utilizados en Brasil y México son muy diferentes, ¿no? Acá utilizamos en especial la cana de azúcar, ¿no? Entonces, y en México se trabaja más con maíz, ¿sí? Entonces, creo que es posible. En Estados Unidos también se trabaja más con alcohol de etanol de maíz, ¿sí? Creo que hay un gran espacio, ¿sí?, para amplificar la cooperación, ¿sí? Incluso también, ¿sí?, en las áreas de construcción de hidroeléctricas y reactores solares, ¿sí?, y eólicos, ¿sí? Creo que una cooperación más amplia, ¿sí?, que incluisse todo el Mercosur y si posible, la CELAC, ¿sí?, sería lo ideal, ¿sí? Porque cuando se trabaja solamente con la cooperación bilateral, es posible avanzar más, ¿sí?, pero también es posible que tengamos más retrocesos, ¿no?
y para evitar los retrocesos es mejor la cooperación multilateral. ¿Sí? El rol de OLAD, la Organización Latinoamericana de Energía, podría ser mucho más interesante actualmente do que é. ¿Sí? Do que es el papel de la organización. Podría estar haciendo mucho más por la cooperación, creo. ¿Sí? Es fácil falar de lejos, ¿no? Pero creo que se podría estar haciendo más por la integración do que está haciendo. Y por otro lado, creo también que en la materia de los reactores nucleares, de produção de isótopos, como estes que estão cooperando Brasil e Argentina, esto é uma coisa que é mais tranquila de fazer a cooperação do que a geração de energia nuclear, por lo tanto, ¿sí? Porque os produtores de isótopos, ¿sí? Esses reatores de produção de isótopos, não são para gerar energia e, em geral, não se pode utilizar para fins militares, ¿no? Entonces, en general son para producción de isótopos para la medicina, ¿sí? Para la área de la salud, para radiodiagnósticos y radioterapia y también para uso en la industria y la agricultura. Entonces, creo que será uma forma mais tranquila de estabelecer este tipo de cooperação. Además, ainda na área nuclear que tratamos hoje, creio que seria muito interessante a cooperação em la construção de novos tipos de reactores voltados para a utilização de novas formas de combustíveis nucleares, né, sí, radioativos, como, por exemplo, os reatores de tório. ¿Sí? El torio es muy más limpio, ¿sí?, que urânio, ¿sí? Y también sus residuos nucleares son menos peligrosos, ¿sí? Y tienen una media vida radioactiva muy menor, ¿sí? Bien menor que por ejemplo, el plutonio, ¿no? O los otros derivados de uranio. Entonces, esto me parece que puede ser una alternativa en futuro próximo, ¿sí?, para desarrollar nuevas formas de cooperación en torno de nuevos temas, ¿sí?, de nuevos combustibles radiactivos, como lo que mencioné, el torio, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo. La verdad estamos muy felices de que nos hayan podido aportar con todo este tema y con su participación. Como les comentaba hace rato, pues normalmente tenemos todavía mucho más audiencia y todavía mucho más preguntas, pero por el horario que es aquí en México, que yo sé que allá son 2 horas más, pues no tuvimos lo que normalmente tenemos, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para tener una próxima colaboración con ustedes, para que la gente nos pueda hacer sus preguntas una vez que vea ya el video. Y si tienen más preguntas y todo, podemos volver a hacer otro webinar, o pueden escribirles también como Community Voice a sus redes sociales para que les respondan sus preguntas. Y pues nada, muchas gracias otra vez por su participación. La verdad estuvo muy interesante, estuvo muy dinámica. La verdad todo se entendió súper bien. A pesar de que no todos hablan perfectamente el español, perfectamente entendible. Entonces, pues bueno, muchas gracias y pues esperamos volverlos a ver pronto. Y pues bueno, síganos recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales y también al grupo de observatorio para que sigan informándose más sobre todo lo que ellos trabajan. Y pues muchas gracias a todos por participar en este streaming. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.